¿Crees que la espiritualidad y la religiosidad están peleadas? En nuestro encuentro de hoy tenemos un invitado muy especial, ya que es alguien que tiene una larga trayectoria en el recorrido del camino del autoconocimiento. Hoy viene a compartir con nosotros parte de esa sabiduría, así que vamos a darle la bienvenida a Alejandro Rea. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Rea. Qué gusto estar contigo, Alejandra Ortiz, en este encuentro, en esta charla. Y bueno, también si hay integrantes de la comunidad que ya me conoce, bienvenidos, bienvenidas. También a las nuevas personas que estamos conectando por primera vez con ellas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante donde vamos a proporcionarte claves para saber elegir con sabiduría un camino espiritual que te aporte, que te nutra, que te haga expandirte. Antes de comenzar, quiero recordarte que es muy importante que le des like al video, que compartas y te suscribas para que podamos llegar a más personas. Suscríbete a Conexión que Transforma y también sigas en todas sus redes sociales al trabajo de Alejandro, que es Sagrada Comunidad Espiritual, y te vamos a dejar todas sus redes sociales en la cajita de descripciones. Iniciamos con el encuentro de hoy. Pues me gustaría primero dar una bienvenida a la gente que nos escucha. Bienvenida, querida comunidad sagrada, comunidad espiritual. Mi nombre es Alejandro Rea, seguramente ya me has escuchado. Hoy estoy aquí con Alejandra Ortiz, que juntos vamos a crear una charla sobre la espiritualidad y la religión. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que son los 4 paradigmas imperantes que, vamos a decir, entre comillas, gobiernan la sociedad, pero nos vamos a centrar en uno de esos 4 paradigmas, que es la religión y su relación con la espiritualidad y el despertar de la conciencia. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Alejandro, aquí muy contenta por esta charla que tiene el propósito de compartir y de que llegue el conocimiento a más personas a través de este momento. Sí, a mí me gusta mucho, me entusiasma esta reunión, porque también tenemos un tiempo de conocernos, pero curiosamente hubo algo muy curioso cuando nos conocimos, que tú has aprendido de un autor, un guía, o como queramos mencionarlo, tú lo podrás decir mejor, que es José Luis Parise, y yo de Víctor Broza, una persona que yo considero uno de mis maestros. Y ellos son muy amigos, ¿no? Son muy amigos, comparten muchas cosas, y cuando nos conocimos, que yo me he empapado por muchos años, desde el año 2014, de Víctor Broza, pues tú también ya venías un tiempo aprendiendo de José Luis Parise. Así es, una coincidencia muy interesante, ¿verdad? Sí, muy, muy interesante. Y justamente el tema que queremos hablar hoy de los 4 paradigmas imperantes tiene mucho que ver con el lenguaje de José Luis Parise. Yo este concepto lo uso mucho en mis clases también. Siempre le estoy recordando a los alumnos, tenemos esos 4 paradigmas que están gobernando nuestra vida, que bueno, para comentarlos son religión, política, ciencia y economía, ¿verdad? Así es. Tú conoces un poco más porque tú te has empapado más de José Luis, que él habla más de esto. Sí, fíjate que ya durante años he seguido el trabajo de José Luis Parise. Hay información que compartimos inspirada en lo que pues, hemos aprendido a través de él. Este espacio está diseñado pues, para cuestionar aquello que desde pequeños nos inculcan, y que de hecho no es algo que esté mal, es normal que vayamos aprendiendo cosas. Lo que no está tan bien, por decirlo de algún modo, es que llegue un momento en donde no cuestionemos eso y sigamos repitiendo patrones o sigamos repitiendo creencias en automático que no nos llevan a la expansión como tal, ¿no? Que esto se conecta con el tema de hoy, que es espiritualidad y religiosidad. Entonces, pues bueno, estos 4 paradigmas imperantes son aquellos que representan todas aquellas creencias que nos limitan con los no, ¿no? Con los no, que no puedo, no sé, no tengo, aquellas pues limitantes que expresamos a lo largo de nuestra vida y que vamos repitiendo en automático pues sin cuestionar. Quiero comentar primero un poco de estos 4 paradigmas. Sí, yo no me he entrado tanto como tú al término, pero tenemos ubicado, ya dijimos antes, 4 paradigmas que, entre comillas, gobiernan la sociedad. La religión, que es imperante, quiere apoderarse de todo.
la política, que también quiere apoderarse de la humanidad, quiere que todos sigan sus leyes y no hay para dónde irte, la ciencia, que quiere que creas lo que ella dice, y la economía, que quiere que creas que la vida económica es así y te limitas también, ¿no?, a lo que ella dice. Entonces, estos 4 paradigmas, desde otro ángulo, Ale, yo los veo que existen, pero en otra dimensión también, en una dimensión más elevada. Es decir, como yo los veo, en esa tercera dimensión, donde la humanidad vive en el egoísmo y en la individualidad, se ven así, como los mencioné. Pero en una quinta dimensión de conciencia, donde existe la unidad y el amor divino, yo los veo como la religión se puede convertir en auténtica espiritualidad, ¿sí? Pero necesitamos rescatar muchas cosas y transformar muchas cosas. La política se puede convertir en un orden y en una organización que es importante para el mundo. La sociedad es muy importante que esté ordenada y organizada para que funcione, pero con una gran sabiduría. La ciencia se puede convertir en explorar el mundo de la magia, las leyes energéticas, la ley de atracción, todos los movimientos sutiles energéticos que suceden en los rituales también. Y la economía se puede convertir en ecología, en los recursos materiales, en los huertos, la bioconstrucción y todo el tema de la sostenibilidad. Pero el día de hoy queremos focalizarnos en uno de ellos, que es la religión y su relación con la espiritualidad. ¿Sí? Es buenísimo esto que comentas, porque creo que coincide bastante con entender estos paradigmas, porque creo que están diseñados para que funcionen en la tercera dimensión, para que funcionemos mejor. Es decir, no es como satanizarlos. Estas 4 vertientes rigen aspectos de nuestra vida que funcionen para el orden tridimensional y hasta ahí. Te ayudan a ser un mejor ser humano, incluyendo la religión. La religión, digamos que su no, que representa, es el no debo. Y hay muchas personas que hacen cosas que no deben y que por medio de la religión regulan ese tipo de instinto, vamos a decirlo así, esta parte como irracional, instintiva, gracias al no debo, gracias a la religión, ¿no? Es el típico caso donde dicen que la religión reivindica a muchas personas con adicciones, ¿no? Con drogadicciones, y funciona. En el caso de, por ejemplo, de otro paradigma que puede ser la economía, ¿no? No tengo. Bueno, a lo mejor este freno te ayuda a funcionar mejor en cierto aspecto económico, ¿no? O sea, cuando tienes cierto nivel de conciencia o cierto desarrollo, pues puede funcionar. Cada uno de ellos funciona. Ahorita nos estamos centrando en el de la religión. Yo lo experimenté, o sea, gracias a la religión y a mi religiosidad pude desarrollar valores que son universales, ¿no? Gracias al no debo, pues pude desarrollar cosas que sí deberían de ser, ¿no? O sea, que pueden tener que ver con solidaridad, con compasión, con cuestiones que a lo mejor no me hacen una persona espiritual como tal, o no me acercaron a una espiritualidad hablando desde una perspectiva de que me conecten con lo divino realmente esencial de mí, y sí viendo como esta parte divina fuera de mí, pero como persona me ayudaron a establecer valores universales que hasta hoy en día creo que sigo practicando. Entonces, no es que esté mal, creo, tener paradigmas en la sociedad, pero sí es recomendable ir más allá y cuestionar aquello que ya no nos funciona como personas adultas o como queriendo llegar a otros niveles dimensionales, como tú lo bien mencionabas. Sí, yo creo que la clave, como ahora vamos a ver en las características de la espiritualidad, es ese crecimiento continuo. Uh-huh. Y en esta parte se me hace muy interesante ver que hay como creencias o lugares espirituales, vamos a decir que en niveles, vamos a decirlo así, o que son diferentes, donde cada persona embona con el que más resuena con él. Porque, por ejemplo, tú decías, bueno, pues la religión me ayudó a esto, pero ahora en esta etapa de mi vida ya no me siento identificado. Porque, ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estaba ahí en su momento,
porque yo estaba en esa sintonía y eso es lo que necesitaba. Pero ahora estoy en otra sintonía y necesito algo diferente. Y es ahí donde podemos comprender que cada persona está donde está, porque es lo que necesita y es su estado de conciencia. Y conforme crezcamos o cambiemos, nos vamos a ir, vamos a sentirnos que no pertenecemos ahí y vamos a estar en esa búsqueda por encontrar algo que embone más con nosotros, ¿verdad? Correcto, eso es muy bueno mencionarlo porque creo que ambas comunidades, la tuya y la mía, estamos enfocados en el autoconocimiento y parte del autoconocimiento es hacernos responsables del lugar en donde estamos y bueno, es común por ahí encontrar como perspectivas en donde por decirlo de algún modo, se le echa la culpa a la religión, a la política, a la ciencia de nuestras limitantes y en realidad podemos verlo como un soporte de ese estado de conciencia, ¿no? Nosotros, nadie nos obliga a ir, por ejemplo, a las personas que asisten a una iglesia, ¿no? Simplemente están sintonizadas en ese estado de conciencia o desarrollo personal en donde requieren de esos espacios para poder sentirse mejor. Pero Claro. en el momento en donde, como bien lo dices, ¿no? Ya no resuenas con esa sintonía, tienes otros espacios en donde son a lo mejor más expansivos o son diferentes a lo que se está ofreciendo dentro de ese soporte social, ¿no? Que se ofrece, como es la religión. Claro, sí, entonces vamos a hablar de 4 puntos principales el día de hoy. Estamos desarrollando el punto 1, que son los paradigmas, ¿verdad? Y nos estamos centrando en el paradigma de la religión. Quiero comenzar a hablar, si te parece bien, de nuestro punto número 2, que son las creencias y Dios como conciencia. Que, bueno, a muchas personas no les gusta la palabra Dios, pero es una forma de entenderlo. Bien, podemos hablar, a mí me gusta usar muchos términos, la divinidad o el gran espíritu divino, este término me gusta mucho. Mira, a esa conciencia yo le llamo el sol del universo, el origen de la realidad, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, por una parte, en este punto, yo lo que quiero agregar es que, por una parte, tenemos la creencia y por otra parte tenemos la conciencia. ¿Sí? A mí me gustaría distinguirlo, nos gustaría hacer una distinción. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas creen que las creencias son conciencia. Y yo lo distingo ¿por qué? Porque para mí la conciencia está libre de creencias. La conciencia para mí es el elemento fuego y está libre de todo. No está limitada al tiempo, ni al espacio, ni a los términos, ni a las definiciones, ni a los rituales. Hay muchos caminos y bueno, a lo mejor yo también no voy a hablar solo de la religión, voy a hablar de caminos espirituales y tradiciones ancestrales. Hay muchos caminos que se impregnan de creencias y de rituales. Pero primero queremos hacer una diferencia. La conciencia está libre de todo eso. La conciencia es espíritu puro. Entonces, es muy importante que podamos distinguirlo para no caer en el fanatismo, porque a veces lo que estamos haciendo es caer en el fanatismo y hacer, dicen por ahí, las cosas en nombre de Dios. ¿Cuántas barbaridades las personas hacen y el mundo ha hecho en nombre de Dios? Queremos hablar de cuáles son las características de lo que nosotros llamamos espiritualidad, que tiene que ver con la conciencia, y cuáles son las características del fanatismo. Buenísimo. Sí, pero creo que primero dejemos clara esta parte y luego muchos defendemos. Yo defiendo mi religión, defiendo mi creencia. Y si dices algo en contra de mi creencia, casi yo voy a decirte cosas, hacerte cosas, provocamos el enojo o el miedo que hay dentro, donde ahí nos damos cuenta de que en realidad eso no es Dios. Ahí no estamos en Dios, ahí no estamos en la conciencia. Si vivimos en enojo y en miedo, entonces ¿en dónde estamos? Estamos en un fanatismo, sí, que ahora vamos a hablar más de él. Entonces, a mí me gustaría aclarar que la conciencia podría estar en cualquier sitio, pero también podría no estar, ¿sí? Pero es una forma de entenderlo, porque uno podría decir, es que está en todo, sí, pero es que hay matices dentro de eso, ¿sí? Muy bien. Y entonces,
yo diría que, como ahora vamos a ver las características de la espiritualidad, podría estar en la religión, pero podría no estar. No es que esté en un lugar, es que somos nosotros viviendo en esa conciencia. Si yo vivo con esa conciencia, yo puedo ser cristiano y perfecto. Yo puedo ser del camino ancestral y perfecto. Yo puedo ser de un grupo espiritual y perfecto, donde yo quiera, pero yo lo voy a vivir desde esa conciencia. Pero si en mí no está esa conciencia y solo me hago fanático de creencias, voy a hacer lo mismo donde vaya, sea cristiano o sea del camino ancestral o sea de donde sea. Yo creo que la primera clave compartida es que eso se encuentra en nuestro interior, tiene que ver con nosotros. Sí, creo que eso es lo más importante, el punto de que viene de dentro, pero sí es muy bueno distinguir porque desde dentro también podemos autoengañarnos, ¿no? Creer que estamos en un camino espiritual y no ser así, porque no estamos detectando esos matices que diferencian. Un punto muy importante, ¿esto es individual o es algo realmente universal? Sí, los matices, creo que nos interesa entrar en los matices. Entonces, una vez que ya vamos distinguiendo todo esto de que yo podría ser impecable en cualquier camino que elija, pero sabiéndolo desarrollar a conciencia. Entonces, bueno, vamos a entrar más en detalles. Para eso entramos en nuestro punto 3, ¿sí? Ya que lo vamos distinguiendo, hablamos un poco en el punto 3 de las características de la espiritualidad. Después vamos a ver un poco de las características del fanatismo que podría estar ligado a la religiosidad, ¿sí? Entonces, primera característica de la espiritualidad, como mencionabas antes, es que tiene valores. No somos creyentes, somos coherentes, vamos a decirlo así. Sí, porque yo puedo ser creyente y voy al templo, voy al lugar sagrado, a cualquier sitio, ¿sí? En la espiritualidad, pero ahí todo en armonía, todo paz, unidad y amor, pero luego salgo de ahí, me voy y ya ando robando, ya ando mintiendo, ya ando gritando, ya ando no sabiendo relacionarme con mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy común que suceda, ¿no? Entonces, para resaltar un valor, una característica de la espiritualidad sería que tiene valores. Valores universales, ¿verdad? Porque puedes decir, bueno, es mi valor, ¿no? O yo seleccionar valores, ¿no? Tiene que ser algo universal que significa que beneficie a todos, o sea, que resguarde la integridad de todos, ¿no? O sea, que sea algo que no dañe a los demás, que no los perjudique, o sea, algo que sea realmente universal. Claro, ¿cuál podría ser un valor universal? Pues el valor, por ejemplo, de la vida, o sea, no decir, en estos casos sí me conviene maltratar o quitarle la vida a alguien, no, a ver, todos valemos lo mismo, todos, la vida de todos tiene el mismo valor, ¿no? Esta parte como humana y que luego va emanando pues a otras especies, pero que sea para todos igual, ¿no? Más allá de nuestras creencias, ideologías, situación cualquiera, ¿no? Claro, hablaríamos como de la unidad, el respeto, la bondad, el tacto, vamos a decir, la conexión con el otro, cosas así, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a ir hablando también de la contraparte. Perfecto, sí. El fanatismo, le vamos a meter al final, pero vamos a ponerlo ahora como las características del fanatismo religioso, ¿no? Vamos a decirlo religiosidad, que no solo aplica en la religión, sino en cualquier lado. Caminos espirituales, ancestrales también. Entonces, tenemos entonces que es importante tener valores. ¿Y qué pasa con la contraparte? Que no sabe sostener esos valores. Si yo opino diferente, del respeto pasamos a lo otro, ¿verdad? Claro. Es decir, si tú piensas diferente, yo te agredo o te violento, o si hablas de mi camino, cosas así. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos antes, las personas salen del lugar sagrado y luego no saben sostener esos valores. Claro, en el fondo hay algo que no les permite sostenerlo. Sí. Hay cosas que no han resuelto, hay miedos, hay bloqueos, pero al final se dejan
llevar, tentar por cualquier cosa. Y esta parte es muy interesante, Alejandro, porque justamente mencionabas, si el otro piensa diferente a mí, yo lo voy a agredir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En encuentros anteriores, aquí en Conexión que Transforma, hablábamos de por qué se da el enojo. Y el enojo viene desde una perspectiva de pertenencia. Y todas estas cuestiones que podemos expresar cualquier humano tienen que ver con nuestra identificación. Y lo que se identifica es el ego, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una reacción agresiva, sabemos que de entrada estamos partiendo desde el ego para actuar, y esto ya no es muy compatible con lo universal, porque el ego es individual, el ego es nuestra identidad. Entonces, es la contraparte de lo universal que nos lleva hacia lo espiritual realmente. Sí, y a lo mejor podemos hablar de que el ego, claro, está presente como individualidad que soy, pero otra cosa es hacerme reactivo. Exacto. Al ego. Que el ego me domine. Claro, exactamente. Que él sea el que lleve las riendas de mi vida, es distinto. Claro, sí. Entonces, yo creo que en este punto, claro, va a haber una identificación a las creencias. Yo he observado esto, Alejandra. Las personas quieren, como no han encontrado su ser espiritual, aferrarse a una creencia les da una identidad. Correcto. Y entonces se crea un mecanismo en el interior que dice, yo soy mi creencia. Correcto. Mi creencia me da una identidad. Si tú amenazas mi creencia, amenazas mi vida. Por lo tanto, si tú amenazas mi creencia, yo defiendo mi creencia, defiendo mi vida. Porque si no voy a morir. Se crea como una identificación en la mente reactiva, un psicomágica. Totalmente. Esa es la característica. O sea, cuando tú estás discutiendo acerca de, voy a decir una trivialidad de un equipo de fútbol, incluso de una religión, ¿tú crees que eres ese equipo de fútbol en el momento? O sea, simbólicamente en el momento que lo estás expresando, estás defendiendo porque en tu psiquismo hubo esa fusión entre que ya no distingue la idea de ti mismo. Porque ese es el trabajo del ego. Mientras más identificaciones tengamos, más separaciones va a haber. Entonces, más vamos a estar unidos a lo material. Sí, y de eso hablábamos en un punto anterior, cuando hablábamos de la diferencia de la creencia con la conciencia. Exacto. Entonces, eso que estamos hablando es creencia, cuando yo soy apegado, agarrado a mi creencia, pero no estoy en la conciencia de Dios o del gran Espíritu Divino. Y yo he visto que quienes están en este estado, ¿vale? Muchas personas en el camino espiritual dejan la religión para irse a buscar algo diferente y hacen lo mismo. Ahora crean esa identificación con su camino ancestral, con su camino espiritual, y esta es la verdad, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y vamos a hablar ahora un poco más de esto. Pero entonces, en este primer punto, hablamos de que no podemos sostener valores porque todavía estamos en ese conflicto interno. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues a la hora de la vida real no sabemos tener respeto, solo pensamos en nosotros mismos, insultamos, violentamos a nivel verbal, a nivel físico, de muchas formas, ¿verdad? Entonces, sí. Incluso, Alejandro, si pudiéramos ponerlo como una escala jerárquica, vamos a situarlo así, por dar un ejemplo, sería como que es el instinto, la religiosidad y luego la espiritualidad, en cuanto a expansión. O sea, más que ser uno más arriba que el otro, sería como, si lo vemos como una cuestión expansiva de conciencia, sí. Pues lo más básico sería el instinto, que es lo reactivo que soy, ¿no? Sí, y yo sé que hay personas que podrían entrar en conflicto con decir, no, es que nada es mejor que lo otro y todo es perfecto y cosas así, pero necesitamos entender las cosas en términos de dimensiones. Cada dimensión es diferente y cada dimensión tiene una comprensión diferente de la vida y una forma diferente de vivir. Si yo podría decir, yo lo que hago, pues es así la vida y es perfecto, ¿vale? Sí, y eso te va a dar una forma de vida. Tu vida va a ser de una manera. ¿Estás bien con tu vida? Perfecto. ¿Quieres cambiar tu vida? Entonces hay que cambiar
todo esto de que estamos hablando. Exactamente, o sea, no se trata de decir este es el buen camino, este es el mal camino, sino que seas consciente de cuáles van a ser tus limitantes respecto a la sintonía en la que estés viviendo. No es que esté mal el instinto, la biología es algo que nos ha ayudado como especie a sobrevivir y que a lo mejor se quedan en ese punto los animalitos y está bien para ellos, ¿no? Es algo congruente claro. con el objetivo de supervivencia, pero lo que empieza a ser problema es cuando quieres ser una persona espiritual y te quedas en este cubículo del paradigma religioso, ¿no? Ahí sí ya sería algo difícil. Y ahí entramos en la expansión de la conciencia, porque yo puedo estar muy a gusto en mi vida, pero si de repente mi conciencia empieza a abrirse, que es lo que dice la sabiduría ancestral que está sucediendo ahora, a través de que el ADN y las memorias del ser humano se están despertando, ¿qué dice? Empiezan las personas a pensar esto, algo no está bien, empiezan a darse cuenta, ya no se sienten bien en la rutina, levantándose a hacer lo mismo todos los días, ya no se sienten bien con determinadas personas, en determinados lugares, entornos, haciendo determinadas cosas, empieza un llamado, hay algo más. Y es ahí donde empieza el cambio. Quien está a gusto donde está, perfecto. Pero nosotros estamos hablando de quienes están escuchando un llamado a que hay algo más. ¿Sí? Y es ahí donde entra el camino a ¿qué más hay? Otra dimensión, te está llamando, te está hablando, otra forma de existir, otra forma de hacer las cosas. Y entonces comienza el camino de la liberación y de la transformación, el camino de la alquimia, ¿sí? Entonces tenemos que, pues, la espiritualidad tiene valores y es capaz de sostenerlos. No solo los tiene, es capaz de sostenerlos, ¿sí? Porque claro. Ha crecido enormemente. Algo que menciona José Luis Parise, que obviamente haciendo referencia a informaciones ancestrales, es como esto, ¿no? O sea, quieres saber si una persona es o no es, ¿no? Por ejemplo, si es realmente un maestro, mírale la vida. Por eso es que hay esta expresión, ¿no? Esta expresión que se nota a través de estos valores universales, que se nota a través de esta unidad, es una expresión. No es que vayas directamente a la práctica, sino que el hecho de ser espiritual te lleva a una congruencia que se nota a través de tu vida. Sí, mírale, la vida es un concepto muy importante, porque en su vida se ve quién es la persona realmente. Sí. Si no, es muy fácil aparentar. Yo aparento, hablo con palabras bonitas, hago esto, me visto así, tal, y listo. Y el mundo está lleno de apariencias, y todos, al no saber mirar, se dejan guiar fácilmente por las apariencias. La moda, y todos ahí van. Y es muy importante entonces detenerse, pausarse, no llevar prisa, aprender a observar y mirar la vida de la persona. Y creo que eso está inspirado en algunos de los libros sagrados, me parece que es el judío cristiano que dice por sus frutos los conoceréis, ¿no? Que al final claro. Vemos que esos libros están llenos de sabiduría, de vida, que obviamente la mayoría están con ciertas, no quiero decir claves, pero sí con ciertos simbolismos, más que ser literal, ¿no? Claro, sí, yo me he leído la Biblia y hay mucho que extraer, sí, obviamente como hablamos otra cosa ya es que yo me fanatice, otra cosa es que se haya tergiversado porque el teléfono descompuesto actúa en todas partes, entonces, pero sí que yo puedo extraer muchas perlas como esa que comentas. ¿Sí? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, ya hablando desde la otra perspectiva, si tú quieres de verdad ayudar a los demás, sé ejemplo. Primero resuelve todas tus cosas personales, armoniza tu vida y después, en base a lo que tú ya lograste y tú trascendiste, ayuda a los demás. Porque no podemos ayudar por donde no hemos pasado. Así es. ¿Sí? Pero en base a lo que yo atravesé, ahora sí te ayudo. Y fíjate cómo Bien. Es algo que se ha perdido en los últimos tiempos. Ahora ya, o sea, vemos, vamos a decir, doctores enfermos, personas... no voy a decir una marca, pero no lo voy a decir, con su bebida tóxica, atendiendo. Vemos en todos los sectores, o sea, ya no es un requerimiento ser congruente en tu vida para expresar y para compartir y para ser maestro, ahora sí que literal y simbólicamente, de algún conocimiento. Antes, pues existían las hombres y mujeres medicina, o sea, porque eras tú, ¿no? Lo que expresabas y compartías. Ahora
lo puedes ver en cualquiera de sus vertientes, de los 4 paradigmas imperantes, pues no sé, abogados corruptos, doctores enfermos, personas que hablan de economía en quiebra, ¿no? Prácticamente, o sin una, ¿cómo podríamos decirlo? Pues sin una solvencia económica respetable. Y vamos, esa cuestión, ¿por qué? Porque lo que nos está dominando es el paradigma, ¿no? Estamos yendo más allá y no estamos expandiéndonos a un grado de llegar a ser espirituales, porque una persona espiritual ya tiene dominados los paradigmas porque los ha superado, porque ha entendido cuál es el camino hacia lo divino, ¿no? ¿Cuál es esta parte en donde yo puedo ir más allá de lo humano y llegar a lo divino? Porque creo que el problema que tiene la religiosidad es que sucede como en este mito de Prometeo, me parece que es, ¿no? Que roba el fuego a los dioses y se le entrega a los humanos. Es que si tú no has trabajado en conectar con tu parte divina, te vas a quemar, porque no vas a saber cómo manejar esta parte que te conecta con tu parte creativa, ¿no? Que no hemos llegado a ese punto, pero es una de las características más importantes de la espiritualidad. Bien, pasamos al siguiente punto, que es prácticas efectivas. La espiritualidad necesita tener prácticas que te ayuden a las cosas de tu vida real, ¿sí? Es decir, hay caminos que, bueno, en este caso hablamos de ya la religiosidad, que está muy bonito todo, muy bien, y luego puede haber algunas prácticas, pero no son tan efectivas o tan profundas. Puede haber prácticas que te ayuden a cosas, pero no te ayudan a otras, ¿no? Por ejemplo, hay prácticas que me ayudan a ir a un lugar, voy al lugar, hago la práctica y me siento bien, pero no me ayuda a resolver mis problemas emocionales en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces buscamos que la espiritualidad auténtica o de alta dimensión, de una dimensión más allá, más expandida, te proporcione prácticas que tú realices, que tú integres en casa como hábitos diarios para hacer grandes transformaciones en tu vida, es decir, prácticas efectivas. Rutinas, como por ejemplo hay meditaciones específicas que yo puedo estar haciendo cada día y me está ayudando a algo concreto de mi vida. Y así puedo ir integrando otras. Sí, Alejandra. Sí, creo que la clave para poder distinguir si una práctica puede llegar a ser efectiva, o mejor dicho, es efectiva o no, es que esté dirigida a cambiar mi percepción. Porque si no se convierte en algo de, se siente bien un ratito, qué bonito, y si no está dirigida a que haya un cambio de percepción, en la acción no voy a hacer cambios. Hay prácticas de todo tipo, incluso se escucha por ahí como, la parte ritualística de la religiosidad es como burda, ¿no? O vana. Y en realidad hay muchísimo que se puede hacer a través de los ritos, de los rituales, porque son cuestiones que van dirigidas a nuestro inconsciente. Pueden activar partes de nosotros a través de los simbolismos, del simbolismo, que me pueden contribuir de una manera profunda a cambiar de percepción acerca de algo. ¿No? Sé cómo lo consideres. Sí, yo creo que también las personas van a un ritual, a una ceremonia, y como dices, se siente muy bien, qué bonito, bailamos, cantamos, hacemos esto, tal, pero yo regreso a mi vida cotidiana y ¿de qué me sirve para mi vida real? ¿Qué cambió en mí de verdad que yo pueda aplicar en mi vida, en los, entre comillas, problemas de mi vida cotidiana? ¿Sí? Entonces es muy importante, sí que te dé una experiencia, pero que haga una transformación en ti, como dices, un cambio de percepción, un cambio en mi mente, un cambio en mis emociones, en mis creencias, en mis programas, en mi estado de conciencia. Y como decías, una forma de identificarlo también puede ser, Ale, que venga de alguien que sea ejemplo. Si tú dices una frase, si el consejo viene de alguien que no es ejemplo, el consejo no vale. Correcto. ¿Yo cómo voy a estar recibiendo consejos de pareja de una persona que no sabe llevarse bien con su pareja? Así es. ¿Cómo?
Y todo el mundo estamos escuchando consejos de muchas personas sin mirar cómo es la vida de esa persona en eso que me está guiando. Así es. ¿Sí? Entonces, si yo recibo consejos de quien es ejemplo en eso, yo tomo el consejo. Si yo recibo prácticas de quien es ejemplo en eso y me dice esta práctica te va a ayudar a esto porque mira, a mí me ayudó, entonces yo recibo esa práctica y sé que funciona. Ahora me toca hacerla, como dice aquí, como una rutina y un hábito diario. Porque si yo lo dejo en, estoy esperando el momento perfecto, la fecha, a que venga el tal maestro o el guía o etcétera, ahí se queda. Pero yo vuelvo casi y no lo sé aplicar. Entonces, si yo logro recibir práctica efectiva e integrarla a mi vida diaria como un hábito, yo siempre resalto que ahí suceden las grandes transformaciones. Así es, de hecho, reafirma lo que comentabas en un principio de las características, ¿no? Es algo que tiene que venir desde dentro. Por eso no importa la forma en la que se presente. Claro que hay formas que nos ayudan a conectar mejor y hay sabiduría ancestral que podemos aplicar que nos va a ayudar. Pero, obviamente, sí hay formas que están, voy a decirlo así, peleadas, ¿no? Con llegar a impactar en nuestro interior. Si son formas incongruentes, por ejemplo eso, ¿no? Una persona que te está diciendo algo y ve su vida y es algo muy diferente, pues esa forma no va a encajar con mi interior y no va a tener ese impacto de que llegue a transformar algo en mí por dentro para yo luego reflejarlo en mi cotidianidad. Sí, claro. Inclusive a mí me ha tocado que vienen personas que hacen una práctica. Por ejemplo, me dicen, es que yo hago meditación todos los días, pero mi vida no avanza. Uh-huh. A ver, sí, pero, ok, la meditación está bien, pero ¿qué meditación es? ¿Y para qué la estás focalizando? Uh-huh. ¿Y qué quieres avanzar en tu vida? Seguramente esa meditación te va a ayudar a calmar tu mente y emociones y estar tranquila, pero a lo mejor no te ayuda a avanzar en eso que tú quieres avanzar en tu vida. Entonces, sí que la meditación es muy buena, pero hay muchos tipos de meditación y se puede enfocar de muchas maneras. Entonces, por eso es muy importante que cada persona tenga un propósito, una misión de vida. Si yo no tengo una misión de hacia dónde voy, no voy a saber si la práctica me está ayudando. Uh-huh. Una vez que yo ya digo, yo quiero avanzar en mi vida a esto, necesito encontrar la práctica efectiva que me ayude a avanzar en eso de mi vida, concretamente en eso. Por más que yo medite y vaya a ceremonias y vaya a rituales y vaya a lugar sagrado, si eso no me está ayudando a esto, entonces eso que estoy haciendo sirve para otras cosas. Así es. De hecho, por ejemplo, nuestra mente no es nuestro espíritu, ¿no? No es la conciencia divina, pero sí es el canal que puede abrir o cerrar la puerta hacia esa otra dimensión de nuestro ser. Entonces, si tú estás haciendo una meditación, pero no has cuestionado los paradigmas que te limitan, la puerta sigue cerrada. Entonces, no va a haber manera de que, aunque tú relajes y lleves tus ondas de frecuencia cerebral a otro nivel, pues va a ser la misma información, ¿no?, la que pueda transitar. Simplemente, incluso puedes maximizar esos estados limitantes de tu ser, ¿no? O sea, cuando te vas hacia la parte espiritual, pero no has trabajado lo más básico, que es poner de acuerdo pues tus afectos con tus ideas, no has trabajado el descubrir, ¿no?, que hay en ti, en tu ego, que está limitándote a través de estas creencias desde la infancia, y te vas hacia querer abrir canales y que potencializan lo que tú eres, entonces ahí estás actuando hasta en contra de este camino expansivo, ¿verdad? Claro, sí, yo pienso que ahí es muy importante que la persona vaya avanzando, integrando esas prácticas, haciendo transformaciones en cosas específicas para no caer en lo mismo una y otra vez, creyendo que porque, por ejemplo, estamos tocando un ejemplo, creyendo que porque yo hago meditación, ya mi vida va a cambiar. Así es. ¿Sí? Es decir, sí yo hago meditación, pero luego si
yo sigo con los mismos hábitos o actitudes de siempre, voy a obtener el mismo resultado. Así es. Por más que yo haga meditación, por más que vaya al lugar sagrado, por más que me entretenga, yo necesito cambiar cosas específicas, ¿no? Y ahí entramos en una multitud de detalles, porque cosas específicas podrían ser determinados pensamientos, miedos o bloqueos que tengo, emociones, reacciones, cómo actúo, cómo me siento, tristeza, estrés, depresión. Podrían ser actitudes y comportamientos que tengo en diferentes momentos de la vida con diferentes personas, con la pareja, con la familia, en el trabajo. Puede ser cómo me siento ante mí mismo, mi seguridad, mi confianza. Puede ser, etcétera, etcétera. Es entrar en una infinidad de detalles, ¿verdad? Pero de lo que estamos hablando es que a medida que nos adentramos a ese autoconocimiento y vamos descubriendo lo que ya queremos cambiar en nosotros, ahora sí yo debo integrar esas prácticas efectivas. Entonces pasa con el fanatismo religioso, que no te da esas prácticas efectivas, no te lleva a profundizar en ti. Y eso nos lleva también al siguiente punto, que es el autoconocimiento. La espiritualidad, una de sus características es que te adentra al autoconocimiento. Conócete, obsérvate, quién eres. A diferencia de otros caminos o este fanatismo religioso que no te lleva a conocerte, no te lleva hacia adentro o a mirarte. Todo el tiempo estamos mirando hacia afuera. El Dios externo, lo que afuera va a pasar, etcétera, etcétera. Todo lo estamos focalizando ahí. Qué importante es este punto, ¿no? Que desde, o sea, las culturas ancestrales coinciden en esto, de, oye, ve a tu interior, ¿no? De diferentes perspectivas, el reino de Dios está en ti, ¿no? Acá en Delfos, como conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Creo que hay ahí coincidencia de este y otros puntos entre las culturas ancestrales, los libros sagrados, los textos sagrados, que te llevan o que te invitan a profundizar en ti, porque si no haces el recorrido hacia adentro, el camino hacia afuera va a ser el mismo, que va a ser toparte con pared, ¿no? Toparte con tus paradigmas limitantes, con tus creencias, con aquello que solamente se trataría la vida de repetir lo mismo que ya que aprendiste de los 0 a los 7 años y que tus ancestros ya estuvieron repitiendo una y otra vez. Entonces, sí, inclusive lo que pasa, por ejemplo, he conocido caminos ancestrales o espirituales que todo el tiempo se la pasan diciendo, es que el maestro lo hace, es que nuestros ancestros lo hacían y por eso yo lo hago. Todo el tiempo están mirando lo que otros hicieron o hacen para definir lo que yo voy a hacer, en lugar de conocerme y definir lo que voy a hacer en base a mi autoconocimiento. O en otros caminos que están mirando lo que dice la ley religiosa o espiritual para definir lo que yo voy a hacer. Correcto, ¿Sí? De hecho es muy popular hoy en día por esta tendencia New Age, ¿no? que parece ofrecer un camino espiritual que no es para nada espiritual, que más bien se podría parecer a la limitante religiosa, es, por ejemplo, formar frases, ¿no? De yo soy esto o de lo que quieres lograr. Al final estás repitiendo lo que alguien más formó. No estás haciendo un camino interior, no te estás confrontando con tus propias limitantes, no te estás escuchando, no estás viendo en dónde está el desvío de tu psiquismo, que al final el ego nos va a llevar hacia el camino de la densidad, hacia identificarnos con lo material. Y se supone que tú estás queriendo ir hacia una parte mucho más sutil. Entonces, si no trabajas en, primero, conocerte, darte cuenta de por dónde va este caminito de tu ego, no vas a poder superar esta parte y estás haciendo lo mismo, estás, vamos a decir, como haciendo religioso y quedándote en la misma estructura circundante de los paradigmas, ¿no? Que desde ahí pues no hay salida hacia lo espiritual, si te quedas clavado en ellos, ¿no? Sí, yo creo que le podríamos llamar fanatismo, ¿verdad? Así es. Porque una característica de la religiosidad es que es el fanatismo. Nos fanatizamos
en lugar de descubrir o adentrarnos al conocimiento, nos apegamos a lo que dicen y lo hacemos porque así lo dicen, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el autoconocimiento nos va a llevar a mirar qué es lo que necesitamos cambiar en nosotros, qué es lo que necesitamos transformar, para poder también aplicar esas prácticas efectivas para hacer esa transformación, en lugar de quedarnos, como dice la sabiduría ancestral, mirando hacia afuera y hacia abajo. Toda la atención está hacia afuera y hacia abajo, hacia el ego. Entonces, vivimos en base a los instintos animales y la información de la sociedad, de esos 4 pilares imperantes o paradigmas imperantes que quieren apoderarse de nuestra vida. Y al estarlos mirando, pues nos dejamos llevar por la multitud, por lo que el entorno dice. Entonces yo creo que sí, Ale. No, sí, eso, simplemente si no miramos hacia adentro, ellos van a ser nuestra guía. Y bueno, es como atente a las consecuencias, ¿no? Que sería, pues sí va a haber un camino, pero un camino muy limitado. Claro, y un camino guiado por otros. ¿Tú sabes a dónde te están llevando de verdad? En la sociedad se promueve mucho el miedo y sobrevive, cuídate, protégete, haz esto pero al final todos nos vamos a morir. Todo el mundo vive teniendo miedo a morir. Entonces no están viviendo, están sobreviviendo. Eso no es la vida verdadera. Si nos basamos en vivir mirando hacia afuera, obedeciendo a quienes solo nos dicen esas cosas, solamente estamos viviendo con miedo a morir, es decir, sobreviviendo. Pero al final el tiempo va a pasar y a todos les va a llegar su momento y nadie se pone a reflexionar sobre estos temas, nadie se pone a mirar a ver qué misión tengo en esta vida, nadie se pone a ver más allá, la vida después de la vida, y son temas también que la verdadera espiritualidad debe promover. Conócete, indaga en ti, reflexiona, cuestiónate, observa detalles de la realidad, hazte las 1,000 millones de preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Indaga, explora, descúbrete, para que puedas darle un sentido más profundo a tu vida. Sí, y eso también nos lleva a otro punto de la otra característica de la religiosidad, que te inculca miedo. La religiosidad a través del miedo te manipula. A través del miedo, dice la sabiduría ancestral, el miedo más profundo del ser humano es el miedo a lo desconocido. Y el miedo más profundo ligado a eso es el miedo a la muerte. Porque el alma ha olvidado que es eterna, se nos borró la memoria. Por lo tanto, le tenemos mucho miedo a eso. Y a través del miedo es muy fácil que te manipulen. Y entonces hay caminos que te pueden manipular mucho a través del miedo. La vida misma te está manipulando, te está vendiendo cosas todo el tiempo, en todas partes, a través del miedo. O sea, está haciendo que hagas unas cosas y dejes de hacer otras. Que trabajes en un lugar seguro, pero que no te arriesgues. Entonces, todo eso la sociedad está llena de esta manipulación. Fíjate que yo diría que la sociedad es un escenario perfecto para, voy a decir una palabra que usan las abuelitas, ¿no? Como para coachar esta parte de nuestra naturaleza que viene del instinto. El miedo es una emoción que nos ayuda a sobrevivir. Pero entonces, si yo entiendo qué es el miedo y que, como bien lo dices, el miedo más grande es hacia la muerte o hacia lo desconocido, entiendo esto de mí, entonces me abro a entender más perspectivas, me abro de todos los paradigmas, ¿no? O sea, a entender otros paradigmas de salud, a entender otras maneras de usar mi economía, a entender distintas maneras de organización social. Esto me hace que ese miedo que traigo de raíz, porque es mi instinto de supervivencia, se disipe. Entonces, ya no va a ser mi directriz, ya no voy a decidir desde el miedo, ya no voy a vivir por miedo. Me voy a quedar aquí porque quién sabe qué hay allá y pues como puede ser algo peligroso, me quedo aquí. No, ya sé que hay allá y allá también y acá también, y entonces puedo decidir cuál es mi camino que me va a llevar hacia la plenitud y hacia mi parte más creativa, que era el otro punto del cual quería que profundizáramos un poquito. Sí, y en esta parte, Ale, quiero resaltar que una cosa es el miedo y otra cosa es el prevenir. Yo puedo ser precavido, pero no miedoso.
para sobrevivir soy precavido. Pero otra cosa es el miedo irracional que se apodera de mí. Sí. ¿Verdad? Entonces eso me priva de muchas cosas. El miedo me puede proteger, pero en un punto ya me está esclavizando. En un punto me puede proteger, pero en otro punto ya me está esclavizando. Así es. Claro, sí. Entonces, el miedo es un punto por el cual la religiosidad también te manipula. El miedo a Dios. El miedo a que si pecas te va a pasar algo malo y te vas a ir al infierno. Y cosas así, son frases, son cosas que están muy ahí vistas, vamos a poner atención, todo el tiempo a través del miedo. Yo la otra vez fui a una reunión de un bautizo y escuchaba a la persona que exponía todo lo del bautizo. No era una misa, era una reunión previa, y la hora, 2 horas que estuvo hablando, yo dije, va a hablar del significado del bautizo y esto, qué bueno, pero se la pasaba hablando de cosas para meterte miedo, para hacer el bautizo y cómo comportarte, y el miedo estaba presente, que me aburrió su conversación en unos minutos, porque todo era miedo. Yo iba entusiasmado a aprender del simbolismo, pero no hablo nada de eso. Claro, creo que estas frases y estos discursos, como el que comentabas de si te portas mal te vas a ir al infierno, apelan a un estado de conciencia similar al que tenemos cuando somos niños. Realmente puede ser posible que nosotros optemos por no agarrar algo que no es nuestro, no tomar las cosas ajenas por miedo de que nos castigue Dios o que el diablo nos lleve o lo que sea, ¿no? O sea, esta parte del diablo es como un arquetipo que representa aquello que no nos conviene. Y es real que no le conviene a ese niño tomar lo que no es suyo, ¿no? Pero tiene que explicárselo como si fuera un cuentito, ¿no? O sea, mira, a los niños hay que explicarles de una manera simbólica lo que va a suceder. Entonces, hay ciertos estados de conciencia que conocemos todos en donde sí, o sea, el Señor no le pega a la esposa por miedo a Dios, el Señor ya no toma porque le tiene miedo a Dios. Entonces, creo que la religión aporta esa cuestión de soportar esos estados de conciencia que solamente a través del miedo pueden encajar con estos valores universales o con estos valores que hablábamos hace ratito, ¿no? Entonces, llega un punto en donde tú ya como que dices, pues el miedo no es lo que me mueve. Y es cuando empiezas a conectarte con otros escenarios que pueden ser más espirituales que religiosos, y luego ya te vas como al próximo nivel, ¿no? Sí, por ejemplo, podríamos decir que de alguna forma el miedo me ayuda a tener valores universales. Pero yo estoy vibrando en el miedo. Claro. Yo podría, a través de la conciencia y del amor divino, tener valores universales. ¿Qué es lo que vamos a decir que todos nos manden? ¿Qué es lo que se busca? Sí, vamos a decir que todo nos va impulsando a tener valores universales, pero otra cosa es a través del miedo, que luego me impulsa a más o menos tener valores, pero ahí voy, a veces no puedo, sí, como hablábamos antes. Parece no ser tan auténtico, ¿no? Ajá. Y otra cosa es hacerlo a través del amor, con prácticas efectivas, con acompañamiento, que me permitan sostener y avanzar en esos valores universales, ¿verdad? Entonces, decimos que una característica entonces de la espiritualidad es que promueve el amor divino. Así es. Promueve el cambio a través del amor, a través del respeto, a través de la unidad, a través de conocerte, a través de ser gentil y amoroso contigo y con los demás. Y todo el crecimiento se da a través de la conciencia, la comprensión y el amor. No ven a mi escuela, si no te va a pasar algo malo, cosas así, ¿no? De esa forma yo te engancho y te tengo atrapado siempre. En lugar de eso, siéntelo, y si tú estás lista y si a conciencia quieres este camino, adelante. Así es. Volviendo a este ejemplo, ¿no? O sea, tú ya ahorita tú sabes que, pues, a lo mejor cada quien tendrá sus ideas, pero no es como que si agarro lo que no es mío, tomo las cosas ajenas, pues me voy al infierno, ¿no? Pero ya decides desde otra postura, desde otro punto de vista, ya te das cuenta de que el otro está conectado a ti de otra manera, y que hacerle mal al otro es hacértelo a ti mismo, ¿no? De una manera más, ahora sí que encajando con la espiritualidad. Ya no es por miedo que no le haces mal al otro, sino por el amor, que entiendes que es una energía que nos une a todos y que es universal y va más allá de quiénes somos como identidad individual. Esta parte también nos lleva a
Bueno, vamos a decir que es como otro punto de la religiosidad, pero va de la mano con lo que estamos hablando del miedo, que es la relación entre la persona, su miedo y el lugar con el que conecta. Sí. Es decir, si la persona en el interior tiene miedo, va a conectar con un camino espiritual o religioso que se mueva en ese miedo. Si yo dejo de tener miedo y empiezo a moverme en el amor, voy a conectar con un camino espiritual y, o religioso, pero realmente vamos a hablar más de la espiritualidad, que tenga esa sintonía de amor, ese vocabulario, ese trato, esa energía. De alguna forma, las personas eligen su camino, su lugar, en base a lo que llevan dentro. Entonces, si dentro, por eso hay personas que sienten el llamado, porque dentro están cambiando. Aunque las personas no hagan nada, la conciencia empieza a despertar. Y claro, porque hay una fuerza energética, galáctica, actuando y que está cambiando esa vibración del ADN. Y cuando eso pasa, la conciencia empieza a despertar y es ahí donde la persona deja de sentirse identificada con ese lugar en el que está. Yo, por ejemplo, Ale, he estado en su momento, pues estuve en la religión. A los 16 años me desconecté de eso. Dije, no, aquí no me conecto con esto. Y comencé a buscar otras cosas y luego estuve mucho en la meditación y luego estuve, por ejemplo, en los temazcales un tiempo. Después dije, no, seguí adelante, seguí escalando, estuve en yoga, siempre he estado creciendo, no huyendo, sino creciendo. Y el crecimiento siempre me ha hecho darme cuenta de que hay algo más profundo y más elevado, y más, y más. Y dentro de ese camino he conocido personas que están muy a gusto en donde están, y disfrutando y defendiendo a muerte su camino. Sí. Y yo simplemente, ¿qué he hecho? Comprender que entre más crezco y crezco y crezco en el interior, voy a conectarme con un camino más en coherencia con ese crecimiento, con ese amor que voy desarrollando. ¿Sí? Sí, entonces yo creo que al final las personas buscan el lugar que justifique lo que llevan dentro. Así es. Y apoye lo que yo pienso o siento dentro. Claro, podríamos adecuar estas frases que mencionabas va a buscar y a encontrar su paradigma según su limitante, algo que comulgue con ese sistema de creencias y va a conectar y va a decir, sí, este es el camino. Sí, yo quiero invitarles a la comunidad que nos está escuchando a que tomen un camino que inserte en lo más profundo de su ser el amor divino. Y a través de insertarlo, a través de integrarlo, absorberlo, desarrollarlo, hacerlo crecer, darse cuenta que el cambio afuera en sus vidas va a suceder, pero va a suceder muy naturalmente gracias a algo diferente y más profundo que ustedes están sintiendo en el interior. No porque queramos huir, porque muchas personas huyen. Quiero huir de la familia, quiero huir de la pareja, quiero huir de este lugar, quiero huir de este trabajo, quiero huir. Y estamos todo el tiempo focalizando nuestra atención en lo que rechazamos. Y en realidad debemos focalizar nuestra atención en lo que anhelamos, en lo que yo con amor anhelo, quiero de verdad, siento de verdad. Lo demás, naturalmente se va a ir. Te vas a alejar naturalmente de ahí, pero no por miedo o rechazo, u odio, o rencor, o coraje, o trauma, o lo que sea, sino por amor. Es un concepto bien diferente. Entonces, comunidad sagrada, comunidad que nos escucha, si estás viendo esta clase, y por aquí hay donde puedas dejar comentarios, coméntanos qué opinas, qué piensas, qué sientes, qué te ha pasado, cuáles han sido tus experiencias. Seguramente te has alejado de estos caminos, etcétera. Cuéntanos todo lo que esté pasando por ti en estos momentos de esta clase. Sí, dale. Y también invitar a las personas a que elijan caminos que los ayuden a conectar con su parte creadora. Por ejemplo, esta parte
que me parece que Víctor Brosa expresa, ¿no? A través de el arte, porque es tan importante en el proceso creativo. Claro. Aquellos caminos que te conecten con tu parte creadora son realmente los caminos que expresan una perspectiva espiritual, porque el ser nosotros, si nosotros nos identificamos con lo ya creado, nos identificamos como creaciones, porque al final nosotros expresamos lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro psiquismo. Entonces vamos a expresar simplemente aquellos paradigmas que ya están establecidos y limitados. Pero si nosotros recorremos un camino que nos lleve hacia crear, eso finalmente es lo divino, ¿no? José Luis Parise lo dice así como un camino de iniciación, es porque inicias la vida, o sea, empiezas a vivir en el momento en el que rompes con esos patrones de creencias, con esos patrones limitantes, con esos paradigmas limitantes, entonces empiezas a ser un usuario creativo al ir más allá de eso establecido y creas una realidad congruente con lo que te lleva hacia la plenitud y hacia la expansión. Sí, entonces también, bueno, ya estamos entrando en otro punto, otra característica de la espiritualidad, que es que el camino espiritual necesita ser expansivo. Correcto. No limitante. Es decir, expansivo pues es creciente, floreciente, podemos hablar de la catarsis, de la metanoia, de todo el tiempo estamos creciendo, comprendiendo nuevas cosas, elevándonos, mejorando, a diferencia de estos otros caminos que caen en el fanatismo, caen en el estancamiento, en la esclavitud, en la tradición de no cambies nada, todo debe ser la repetición constante, automática, ¿sí? Y es como el programa ancestral. El programa ancestral es como repetir patrones, ¿sí? Si nosotros tenemos una mentalidad de zona de confort, mantenerme en mi zona protegida y no cambiar, y el miedo que va de la mano, caemos en todo eso, en que primero en el interior repitamos patrones, patrones ancestrales, repito patrones con la pareja, y etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, elijo un camino que sea igual, que todo lo haga igual, siempre igual, siempre igual, que siga lo que otros hicieron y lo hagamos igual siempre, 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 siempre. ¿Sí? Entonces nunca me expando, nunca crezco. Yo creo que también eso va de la mano con liberarnos del miedo. Conforme el miedo se va liberando y el alma que somos va floreciendo, vamos entrando en este punto tan importante. Expansión, crecimiento, mejoramiento, creatividad, creación. ¿Sí? Yo siento en el camino que he recorrido con las prácticas, me he hecho una persona mucho más creativa. Todo el tiempo estoy creando cosas personales, propias, no estoy imitando, viendo qué está haciendo el otro, haciéndolo como dicen que debe ser. Todo el tiempo estoy creando a través de la observación, observar, y estoy creando de modo que todo se esté mejorando constantemente. Entonces, Dios es creador, la conciencia es creadora. Y dentro de esa creación, por ejemplo, para mí este es el espíritu de la naturaleza, el espíritu del florecimiento. La naturaleza todo el tiempo está creciendo y cambiando, transformándose, nunca está haciéndolo todo igual, estancada. Siempre está cambiando y a través de los siglos cambia. A lo mejor nosotros en la edad que tenemos y otras personas no lo vemos porque la naturaleza tiene procesos de cambio a través de los cientos de años. Las especies que hay en el planeta van cambiando, nacen otras, mueren otras. Las plantas, los árboles, todo el tiempo todo se está renovando y todo tiene diferentes años de existencia, unos poco, unos mucho. Entonces, la naturaleza todo el tiempo está cambiando y ese es un estado que nosotros podríamos alcanzar, un estado natural de cambio constante. Y es ahí donde entra el punto que resaltas, que es la creatividad. Ser creativos, ser creadores, ser innovadores. Sí, yo creo que entonces una característica de la espiritualidad es esa, que te lleve a crear, que te lleve a descubrirte
y a crear tus métodos. Yo, por ejemplo, dentro de la escuela les enseño, no me imites, no digas lo que yo digo, no hagas lo que yo hago, no enseñes lo que yo enseño. Haz lo que yo hice. Tomé la enseñanza de mis maestros, lo practiqué por muchos años y fui creando mis propios entendimientos y mis propios métodos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para ti? Quiero que en lugar de hacer lo que yo hago, tomes las herramientas, las practiques, las compruebes y empieces a crear algo tuyo auténtico. Si no expresamos esa chispa única, es como si no viviéramos. Así es, lo que se dice, ¿no? O sea, cuando te conectas con esa parte de ti, es como si fueras brillante, por eso se le llama así, ¿no? Es brillante. Y a lo mejor hoy en día lo asociamos con alguien que tenga mucho conocimiento, pero cuando alguien vive desde esa chispa que tú hablas, ¿no? De esa chispa creativa de luz, es cuando realmente no solo lo que hace, sino la persona misma brilla. Sí, totalmente. Entonces, expresar la chispa única es como tener una misión de vida. Y cuando tú tienes una misión de vida, eso es vivir de verdad. Cuando no, caemos en el sobrevivir y entonces para sobrevivir yo hago lo que es seguro en base a lo que veo. Pues si veo que todos hacen esto, pues yo lo hago. ¿Sí? Y entonces ya empezamos a caer en la zona de confort, ¿sí? En el quedarme aquí, no cambiar nada y hacer lo que me dicen que haga. Y al final es el miedo, ¿no? Pues eso, me quedo aquí porque aquí es el lugar seguro. Y es no vivir, es vivir con miedo a morir. Es decir, no es vivir, es sobrevivir. ¿No? Entonces, esto suelen hacer nuevamente la religión, los caminos, algunos caminos ancestrales, espirituales. Entonces, dentro de la espiritualidad invitamos a adoptar invitamos a la comunidad a integrar esta nueva forma de hacer las cosas. Correcto. Cambio constante, renovación. Lo único permanente es el cambio, dice la sabiduría del Tao. Entonces, es cambiar la mentalidad, es dejar de tener miedo y comenzar con pequeños cambios. Obviamente yo sé que para todo esto puede haber un proceso para cada persona. Es decir, ok, ya lo sé, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces también, pues aquí, tu servidor Alejandro Rea y Alejandro Ortiz, querida comunidad, pues estamos para ayudarte en lo que nosotros hemos transitado, atravesado. Bien, un último punto que queremos compartir es que la espiritualidad te lleva a conocerte, te lleva a observarte, te lleva a experimentar las cosas y a comprobarlas. Yo digo que esto es como una ciencia espiritual. Hemos de ser científicos espirituales, no creyentes, sino más bien, a ver, yo te lo doy, no me creas nada, ten, si tú quieres, practícalo y en la práctica lo vas a comprobar. ¿Qué vas a comprobar? Pues va a depender de ti, ¿verdad? Entonces, bueno, primero tenemos que la espiritualidad nos lleva a esto, a experimentar y comprobar. A diferencia de la religiosidad o el fanatismo, que nos lleva por una parte, esto es así y tienes que creerlo, y de alguna forma busca imponerse. Antiguamente creo que se imponía más por la fuerza, ¿no? O crees en Dios o te cortamos la cabeza, cosas así. Entonces, busca más imponerse y debatir. Todas las religiones y muchos caminos espirituales ancestrales creen tener la razón. Mi Dios es el verdadero, mi camino es el verdadero y lo otro pues está equivocado. Así es. De hecho, me gusta mucho también esa perspectiva iniciática de José Luis Parisse, que aborda, y él incluye en su camino ocultista el psicoanálisis. Me gusta mucho cómo lo integra, pero habla de que todo es un mito. En realidad, desde la parte, vamos a decir, racional, todo podemos definirlo como un mito. Entonces hay que elegir el mito que apoya aquello que nos lleva a llegar al siguiente nivel. Porque si tú crees que esto es verdad y esto es mentira, entonces vas a pasar tu vida defendiendo esta verdad. Entonces, si tú entiendes que cada línea es un mito, tú puedes saber que va a haber argumentos
en contra y va a haber argumentos que te apoyen ese mito, pero vas a elegir, vas a decir cuál es el mito que más me conviene respecto a mis objetivos y vas a ser congruente con eso para llegar a donde quieres llegar. Sí, vamos a decir que son diferentes realidades y tú embonas, como lo que hemos dicho antes, con la realidad que más esté acorde contigo, con tu estado de conciencia, con tu vibración. Pero lo que también queremos resaltar es que en un estado de conciencia, donde estamos más regidos por el miedo, por el ego, por la inconsciencia, lo que tendemos a hacer es adoptar una creencia y defenderla, imponerla, decir que tenemos la razón y que las cosas así son. Y entonces ese es un aspecto ya muy, muy pequeño e individual, porque si tomas en cuenta la inmensidad de lo universal y de lo colectivo, pues así están todos en su camino creyendo que tienen la razón. ¿Por qué no comprender mejor que cada uno tiene la razón en su verdad y en lo que elija? Y yo es lo que yo elijo, ¿no? Dicen una frase, está muy bien creer que estás en el camino correcto, pero es un error creer que es el único camino y que es el mejor, ¿sí? Es decir, muy bien, ya elegí mi camino y es el perfecto para mí, pero para ti no lo sé. Por ejemplo, yo les invito a la escuela y es que cada uno elija si ese es su camino, ¿sí? Pero es un tema más de elegir, ¿verdad? Pero tenemos entonces que esta parte de la religiosidad hace que nos aferremos a una creencia, la defendamos, nos impongamos y también ella se impone sobre nosotros y creer que tenemos la razón. A diferencia de un camino espiritual, que la característica del camino espiritual es que te lleva a experimentar y a comprobar. No me creas nada. No son dogmas. ¿Sí? No son dogmas. Claro, sí. Entonces, más bien, ¿cómo vas a comprobar? Con la práctica, con hábitos diarios trascendentales, prácticas espirituales. Entonces, ten las prácticas, experimenta y tú comprueba y crea tu camino, un camino auténtico. No vayas por donde yo voy. Me recuerdo una película sufi donde hay una reunión de los derviches, de los sufis y todos se van y hay un ciego y va caminando y se va también y va con una niña y le dice a la niña, abuelo, por ahí no es por allá. Y le dice el abuelo, ¿tú sabes por dónde es el camino? Y dice, sí, todos van por allá. Dice, no, pero ellos tienen su camino. Sí. Entonces no es ir por donde los demás van, sí, sino crear nuestro propio camino, ¿verdad? Muy bien, Alejandra, con esto, comunidad, también estamos concluyendo esta exposición y la última parte. ¿Nos quieres compartir la última parte, Alejandra? Bueno, nada más, pues, vamos a cerrar esta conversación abriendo una pregunta, ¿no? ¿Se puede ser espiritual y religioso a la vez? Me gustaría que las comunidades nos den la respuesta. No sé qué opinas tú. Bien, que la comunidad nos dé respuestas aquí por donde pueda comentar en esta clase, en esta charla. ¿Se puede ser espiritual y religioso? ¿Qué hemos aprendido sobre el tema de hoy? ¿Qué diferencia hay? Entonces, bueno, para resumir, características de la espiritualidad: tiene valores universales, tiene prácticas efectivas, se induce al autoconocimiento, a observar, a conocer la realidad, a experimentar, a comprobar, te induce al amor divino, te adentra al amor divino, a la unidad, al respeto total hacia todo, aunque los otros no respeten, esos son los demás. Te lleva a expandirte, a crecer, a mejorar, a ser creador, a cambiar constantemente, y ese crecimiento te va llevando a la plenitud, a la fusión con la divinidad. Estas son características de la espiritualidad. Ahora, características de la religiosidad, pues, para a lo mejor simplificarlo, pues es lo contrario. Te lleva al fanatismo, te lleva al miedo, te manipula a través del miedo, ¿sí? No hace que cambies tu miedo, más bien se aprovecha de él.
te lleva a imponerte a través de, una vez que te aferras a la creencia, pensar que tu camino es el mejor y el único, ¿sí? Y recuerden, yo quiero hacer el énfasis, estas características pueden estar en cualquier sitio, no exactamente en la religión, puede haber caminos ancestrales, puede haber caminos espirituales, muy importante observar estos matices. Y ya que los vamos conociendo, que ya tenemos claridad, pues comenzar a elegir hacia dónde queremos dirigirnos en esta realidad. Bien, quiero hacer un paréntesis aquí, comunidad. Recuerda que todo este proceso, los acompañamientos, adentrarte con profundidad, recibir guía, práctica, orientación, tenemos la página web sagradacomunidadespiritual.com. Aquí tu servidor Alejandro Rea va acompañándote dentro de la escuela, que por una parte es presencial en Querétaro, pero por otra parte ya durante varios años está disponible para que tomes las clases en línea, desde casa, te conectas y ahí hacer los grandes procesos de transformación. Por otra parte, gracias a Alejandra Ortiz por ser parte de esta charla que enriquece, que nutre, que ayuda a expandir conciencias. Y cuéntanos más de también dónde la comunidad puede seguir escuchándote. Bueno, pues tenemos este espacio aquí en YouTube para que nos sigan, Conexión que Transforma. Tenemos encuentros todos los domingos en punto a las 5 de la tarde y también durante la semana subimos contenido que enriquece lo que vamos compartiendo. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Querida comunidad, muchas gracias. Así que a partir de ahora vamos a distinguir qué es la espiritualidad, qué es la religiosidad que identificamos con la palabra fanatismo. Vamos a distinguir la espiritualidad del fanatismo para que podamos elegir y dirigirnos hacia un camino que nos lleve realmente a sentir y a vivir la presencia de la divinidad en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro, por este espacio, por este tiempo y por compartir tu camino de conocimiento y aplicación. Gracias. Gracias también, Alejandra, a ti por compartir este espacio. Gracias.